Decíamos, ¿no? La economía que no está pasando un buen momento, que más allá de que haya otro contexto a nivel país que quizás se visibiliza más, la economía sigue siendo uno de los problemas más importantes. Y estamos en comunicación telefónica con Gonzalo Semillas, quien es economista y es el titular allí del CREBA, del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, aquí de nuestra ciudad. ¿Qué tal, Gonzalo? Carolina Ferrada te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por la comunicación. No, en realidad es un poco para aclarar muchas cosas que están pasando en la economía y queríamos tener a alguien que realmente tenga conocimiento de eso, porque no se sabe por dónde empezar, ¿no? No sé por dónde empezar a preguntarte, hay muchas cosas. En los últimos días se habló mucho del riesgo país, ¿no? Y Sí, la primera pregunta que nos surge a todos es mencionar qué es el riesgo país y qué es lo que está pasando con eso en este momento. bien, bien. Y es que yo concuerdo con lo que vos decís. Están pasando tantas Sí. cosas que es difícil anclar o tomar algún pilar. Pero bueno, el riesgo país, digamos, lo mide JP Morgan, que es una calificadora de riesgos internacionales de tanto países del primer mundo como mercados emergentes. Y lo que establece es digamos, mide cuán riesgoso es un país a la hora de realizar inversiones internacionales, es decir, de que capitales internacionales inviertan en nuestro país. Uh-huh. Y nosotros teníamos hace un par de años, se le llama 200, 300 puntos básicos, significaría que son 2% más alto nuestra tasa de interés que la de los bonos de los Estados Unidos. Se toman como referencia los bonos de Estados Unidos y aparte que son de 3% aproximadamente anual el rendimiento, y dice, bueno, ¿cuál es el riesgo país de Argentina? Hoy está por arriba de 700 puntos básicos, que es el equivalente a un 7% adicional del 3% de los bonos de Estados Unidos. Es decir, nosotros, digamos, para que nos presten plata a nosotros seríamos 10% de interés, Uh-huh. tomaríamos a 10% de interés. Cuanto mayor es el riesgo país, más caros somos y más vulnerables somos. Claro, podría tener que ver con cómo nos ven desde afuera, ¿no? Los inversionistas, Es eso, ¿cómo nos ven? A la hora de decir, exacto. bueno, a Uh-huh. ver, de esta gama de países emergentes, ¿cómo está Argentina? Porque quisiera invertir. Bueno, tiene un riesgo país de 700. Hemos llegado a tener 1.500 puntos, es decir, 15% más caro que, o rendimientos más, digamos, uno dice más caro, es 15% de rendimiento, lo cual es más que atractivo, un 15% de rendimiento, cuando Estados Unidos tiene 3%. Lo que pasa es que cuanto más rendimiento, más riesgo es. Uh-huh. A mayor tasa de rendimiento o de retorno de alguna inversión, mayor riesgo de poder lograrlo. En cambio, Estados Unidos, vos decís 3% anual, decís muy poquito, sí, pero queden tranquilos, Estados Unidos hace 100 años que es un país serio y que no tiene problemas de inflación, etcétera. Uh-huh. Tiene que ver con eso. El riesgo país es un indicador internacional para los inversores extranjeros. Es Uh-huh. decir, está muy por afuera de lo que es de nuestras vidas diarias. Claro, exactamente. Está muy lejos de eso nosotros, Uh-huh. pero sí es un parámetro internacional. Uh-huh. Y un parámetro que nos desfavorece, ¿no? En este caso. Claramente, Sí, para mencionar también, ya que dijiste vos, países emergentes como nuestro país, se puso en vista en las últimas horas a Turquía. ¿Qué es lo que pasaba en sí. Turquía y cómo nos afectaba a nosotros, ¿no? Bueno, Turquía es otro país que forma parte de los emergentes, de todas formas es la 17ª economía del mundo. Si entra dentro de los emergentes, como Brasil es un país emergente, pero Brasil es una economía también la octava, novena, décima. Uh-huh. Son países fuertes. Esto comenzó con, digamos, con la detención de un pastor norteamericano, digamos, una cuestión más entre estos dos países política, la detención o la no liberalización de un pastor norteamericano, y Trump comenzó una guerra comercial automáticamente con Turquía, donde aumentó los aranceles a la importación de acero por parte de Turquía. Uh-huh. Digamos, desde que asumió Trump a Estados Unidos, lleva una política proteccionista muy fuerte, en donde quiere que todas las empresas norteamericanas que están produciendo en el mundo se instalen dentro de Estados Unidos. Entonces esta guerra comercial dijo, bueno, vos no me liberás a este pastor estadounidense, yo te aplico un aumento en los aranceles a la importación, con lo cual, ¿quién te va a comprar de Estados Unidos acero a un 20% más caro? Uh-huh. Entonces empezó esa guerra comercial, más algunos problemas estructurales internos dentro de Turquía,
con problemas de inflación, de alta inflación, muchísimo más alta que la nuestra. Algunos quieren compararnos con Turquía, estamos muy lejos todavía por suerte, pero con problemas en su moneda y con un país relativamente fuerte, y encima con guerra comercial de Estados Unidos con China, también en el mismo sentido, ambos países están protegiendo e implementando medidas proteccionistas entre ambos, hace que su devaluación repercute en el resto de los países emergentes. ¿Por qué? Porque los capitales internacionales empiezan a ver que hay problemas en los mercados emergentes y ante la duda empiezan a desprenderse sus inversiones dentro de cada país, y nos arrastró. Sí, claramente nos arrastró claramente. Y fuimos junto con Turquía, con Rusia, las monedas que más se devaluaron. Y yendo un poco al dólar, ¿no? Sí. Ha estado estable. Luego de lo que fue la corrida, estuvo estable durante unas semanas y ahora vuelve a subir por tercera vez consecutiva. Bueno, van a abrir ahora en minutos nada más los mercados, veremos cómo es en el día de hoy, claro, pero la pregunta es el por qué, ¿no? Bueno, a ver, tuvimos durante el bimestre, mayo-junio, una devaluación de 30-40% en 2 meses, muy fuerte, muy profunda, básicamente porque fines de abril se había puesto en marcha el impuesto a la renta financiera. Entonces aquellos capitales que tenían fuertes inversiones en las LEVAC, más que nada fondos de inversión internacionales, se deshicieron de las LEVAC, compraron dólares y se fueron. Y eso fue muchísima cantidad de dólares. Te diría que 20.000 millones de reservas que las perdimos, y eso fue lo que gatilló a la fuerte aumento del dólar. Como vos bien decías, durante julio se mantuvo relativamente estable en torno a 28, es más, cayó un 5% la cotización, pero los primeros días de agosto volvió, digamos, el problema tiene que ver una cuestión de desconfianza, una cuestión de que por ahí no hay muy buena comunicación entre lo que es Banco Central y Ministerio de Economía, tiene que ver también con los problemas externos. Es decir, nosotros no estaríamos haciendo bien los deberes de manera interna. El gobierno necesita recuperar confianza en el mercado financiero, lo que más valor tiene es la confianza, y no lo estamos logrando. Se está esforzando a ver qué medida de política económica tomar, porque por ejemplo ahora aumentó la tasa de nuevo, de 40 a 45, porque la gente, ante el temor de una posible devaluación o de que el dólar sea más caro, va a comprar dólares. Para contrarrestar esa medida, el gobierno aumenta la tasa de interés para que uno se quede e invierta en las LEVACs, o en bonos, o en plazos fijos. ¿Y qué pasa con el Fondo Monetario Internacional con respecto al dólar y lo previsto, ¿no?, en el acuerdo? ¿Qué dice de esta suba? No, bueno, está de acuerdo en que inyecte más dólares al mercado, porque en un momento de los 50.000 millones no se iba a dar todo en una sola, digamos, de una sola vez, sino en función de cumplimiento de normas y de requerimientos, iba a ir desembolsando montos. Lo primero que hizo fue, 15.000 millones, de esos 15.000 millones de dólares, la mitad va a ir al Banco Central y va a ir, digamos, cubriendo las necesidades de dólares. Después se suspendió en estos días, lo habrán leído, que eran las licitaciones en grandes empresas y entidades bancarias, y ahora como que está de acuerdo, sí, digamos, le dio el veto o el visto bueno para inyectar más dólares en función de las necesidades. Pero eso fue por un lado, pero por otro le está diciendo, necesito que reacciones más fuertemente y haya alguna reducción seria en lo que es el gasto, que es lo que acaba de publicarse ahora en los medios de comunicación, las medidas de ajuste bastante fuertes. Sí, es decir, libera algunas cosas, permite tener algunos grados de libertad con respecto al dólar para que no escale mucho y no perder confianza, porque eso atenta contra la inflación. Y por otro lado dice, empezá a bajar gastos fuertemente, tenés que mostrar ya que tenés el objetivo, lo que es la reducción del déficit fiscal. Y también mencionando a esta institución internacional que está aquí en nuestro país, se habla de que nos está auditando. Y la pregunta es, ¿qué se va a llevar, digamos, en números y en evaluación que va a hacer hasta el 22 de agosto el Fondo Monetario Internacional de nuestro país? Evalúa justamente, digamos, los compromisos asumidos, que es reducción del déficit fiscal, digamos, del gasto público, un manejo más gradual del mercado cambiario, un manejo también de lo que es
digamos, la inflación, que se estimaba que digamos, el comité del fondo iba a venir después del 15 de agosto, porque mañana el INDEC publica el índice de precios de julio. Sí. Bueno, se adelantaron, es decir, no vinieron en un momento, o no hubiéramos querido que venga en un momento tan convulsivo como este. Pero, digamos, hay objetivos de reducción de la inflación, de reducción del déficit fiscal. Reducir el déficit fiscal implica aumento en las tarifas, que atenta contra la inflación, es decir, es complejo el escenario. Se va a llevar números complejos, evidentemente, y en algunas cuestiones quizás tenga el fondo que flexibilizar, digamos, no ser tan rígido en algunas cuestiones, y me estoy imaginando más en el mercado cambiario. El tema de desarmar las LEVAC es un buen indicador y el fondo les dio el visto bueno. Hay que desarmarlos porque hay muchísima plata, hay casi 1 billón de pesos, diría que es el equivalente al 50% de las reservas. Que si todos se fueran al dólar, contenerlo sería imposible. Es una de las medidas que se tomó, perdón que te corté, que se tomó hoy con respecto a los bancos, ¿no? El hecho de no poder liberar estas LEVAC, tiene la obligación de renovarlas, si no entiendo bueno, mal. Exactamente, ahí tenés las instituciones bancarias y no bancarias, o las personas físicas. Con respecto a las instituciones bancarias, lo que dicen, bueno, nosotros vas a pasar de las LEVACs a las letras digamos, a las NOVAC o a las notas del Banco Central, que tienen, digamos, un plazo de renovación y de vencimientos más largos. El tema es, las LEVACs se vencen mes a mes, grandes cantidades de dinero y con el riesgo de que vayan al dólar. Entonces, ¿cómo desarma esa cuestión bastante compleja? Bueno, con las instituciones financieras les da otro instrumento financiero a más largo plazo, con rendimientos semestrales, pagos semestrales, y es una negociación mano a mano. Y el resto de las personas físicas son las que le permiten ir renovándolas, pero con la intención de que a fin de año las LEVAC no existen más, que tanto problema le trajo a nuestro país. Gonzalo, Lucía Llanos, te hago una pregunta. Sí. ¿Qué es lo que nos lleva a este endeudamiento? O sea, ¿a dónde vamos a terminar con el FMI y todo el endeudamiento que el macrismo le está haciendo a la Argentina? Bueno, a ver, es difícil de ver la luz al final del túnel. Digo, ¿a dónde vamos a llegar? Cuando uno pensaba que julio era un mes relativamente tranquilo, agosto volvió la volatilidad del dólar y estos inconvenientes incluso externos que nos impactan fuertemente a nosotros. Digamos, el macrismo o el gobierno actual se endeudó fuertemente en los últimos años, una política de gobierno para financiar un gasto público muy elevado, e incluso con un sector externo con déficit comercial muy fuerte, con, digamos, grandes desembolsos de turismo, digamos, con muchos gastos de los argentinos en el exterior, no favoreció nuestra balanza, digamos, nuestra cuenta corriente, y eso tiene un límite, porque el sector financiero internacional es el que nos prestó. Y en el momento que si uno no hace bien las tareas en forma interna, nos dejan de prestar. Sí. Y es lo que ocurrió, o nos prestan cada vez más caros, porque nos hacemos un país menos confiable. Entonces, bueno, tuvimos cada vez más endeudamiento, no muy difícil, digamos, no muy complejo en función del Producto Bruto Interno, no con una relación muy abultada. Hay países que tienen arriba del 100% del PBI, es decir, su deuda externa o deuda pública sería el equivalente a lo producido en un año en un país. Nosotros digamos, lo podíamos manejar, pero evidentemente salimos del ámbito de la confiabilidad. Sí, entonces, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, y bueno, medidas desacertadas que ha tenido el gobierno y pérdida de confianza abrupta, hizo que lleguemos al Fondo Monetario donde nadie quería llegar. Yo estoy seguro que el gobierno no hubiera querido hacerlo, pero se vio acorralado en un momento de decir, bueno, no sé qué otra política poder tomar. Bajar el gasto lo quiso hacer en forma gradual y no tuvo buenos resultados. Haberlo hecho los primeros 100 días de su gobierno, que es lo que uno dice cuando no hay un gobierno nuevo, hay que tomar las decisiones difíciles dentro de los primeros 100 días, hubiera traído un costo social y político muy grande y bueno, con una encrucijada importante, con un Estado sobredimensionado en cuanto a recursos humanos,
eso es una realidad, con una política de subsidios muy abultada, también una realidad que había que desmembrarlo, y dejar de subsidiar implica actualizar tarifas, y actualizar tarifas implica mayor inflación y mayores costos para nosotros, Sí. para el resto de las personas. Y preguntándote un poco por el contexto, ¿no? Argentina hoy, en cuanto a lo judicial, ¿no? En todo lo que se está descubriendo últimamente, ¿cómo le afecta eso a la economía? Bueno, vos estás hablando de los cuadernos. Exactamente, sí, sí. Bueno, evidentemente, algunos, Dante Sica, pensaba que no iba a impactar mucho en la economía, pero evidentemente está impactando mucho, porque es mucho, digamos, mucha turbulencia que se mete en la política y golpea en lo económico también, porque termina generando más desconcierto en el mercado. Incluso, fíjate que en la obra pública también, digamos, hay muchos nombres que son actuales dueños de empresas constructoras que han ganado licitaciones y que debían estar trabajando en obra pública, y hay normas y leyes y artículos que mencionan que si una persona tiene algún problema judicial o legal, etcétera, esa obra debería frenarse y no comenzar. Con lo cual eso impacta en lo que es la obra pública o la poca obra pública que se iba a hacer. Evidentemente esto no mejora. Digamos, Sí. A ver, será interesante el efecto colateral en el sentido de, bueno, a ver quiénes son los que estuvieron digamos, en el mercado, las coimas o etcétera, para poder limpiar esto, pero evidentemente ocurre en un momento donde no nos está acompañando el resto de las variables. Sí, es cierto, muy claro lo que mencionás, Gonzalo, y para preguntarte un poquito yendo a lo local, ¿no? Aquí en nuestra ciudad sabemos Sí. que la última inflación del mes de julio, según el CREVA, es de 3,4%. Que nos comentes un poco cómo ves el panorama local, la inflación, el consumo, el empleo, son problemas que seguimos teniendo en nuestra ciudad y que nos afectan fuertemente, ¿no? Sí, sí, bueno, si bien la inflación es alta, 3.4, 3,4 es una inflación alta mensual, Sí. porque el mes de junio había sido 3.6, la más alta en los últimos 25 meses, y esta es la segunda más alta en los últimos 26 meses. Si bien bajó, fue mínima, es decir, se mantiene alta. Habrá que ver qué es lo que pasa en agosto, porque hay actualizaciones de tarifas en combustible, en prepagas, digamos, y más adelante va en energía. Es decir, sigue habiendo actualizaciones en tarifas que se habían suspendido durante junio por la variación y la corrida cambiaria. Ahora se están actualizando nuevamente, así que suponemos que la inflación va a seguir arriba del 2%, lo cual obviamente no son buenas noticias, pero es lo que está ocurriendo. Y con respecto a Bahía Blanca, la encuesta nuestra del Informe Económico Regional, que medimos expectativas en el sector comercio, servicios, industria, mercado inmobiliario, evidentemente en general se están resintiendo, pero no del último mes, sino vienen ya hace un par de meses con una tendencia hacia la baja, en donde hay menores ventas, claramente menores ventas, menor rotación de sus mercaderías. Los comerciantes están muy preocupados. Si vos transitas incluso por calle Alsina, que está la obra de la peatonal, digamos, hay más disgusto, porque el bahiense es de estacionar prácticamente enfrente del local y bajar, o estacionar muy cerquita, y los comerciantes de calle Alsina están mucho más preocupados porque las ventas bajan incluso más. Sí, ellos nos mencionaban que no solo bajaron, sino que directamente no venden. Bueno, entonces ese es un sector particular de una cuadra, 2 cuadras a la redonda, porque incluso no solo no puedes transitar por una cuadra vecina, sino los aledaños están cerrados, lo que es calle La Madrid, está cerrado, entonces impacta en esa región mucho más fuerte que el resto, cuando encima la economía no anda bien. Evidentemente hay menores ventas, menor rotación de las mercaderías, los costos fijos siguen siendo los mismos, o incluso hay algún que otro ajuste en los alquileres. A raíz del aumento de la inflación hay algún ajuste, aunque tampoco puede ser exagerado, porque digamos, la restricción es la demanda, soy yo. Si vos me subís mucho, yo lo dejo de pagar o lo dejo de incumplir, o en vez de pagar del 1 al 10 empiezo a pagar el 20 o al otro mes. Empieza a haber estas cuestiones de incumplimiento, y el comerciante tiene que hacer, digamos, lápiz en mano, muy minucioso en su estructura de costos, y obviamente está haciendo un esfuerzo importante para mantener a su personal.
porque la última medida que quisieran, porque así nos los dicen, nos mencionan, es tener que dejar afuera a su personal. Por dos cuestiones, dejar afuera por una cuestión humana, de que la persona queda sin trabajo, y porque invirtió en esa persona. El comerciante o el empresario invierten en capital humano, en capacitación, y tener que dejarlo ir en el momento que la cuestión, digamos, que la economía revierta, es tener que buscar a otra persona, buscar al que ya se fue, por ahí es complejo recuperarlo, y si no, tiene que incorporar gente nueva con un esfuerzo para volver a capacitarlo. Pero es bueno, cierto. Difícil, está ocurriendo, digamos, está ocurriendo no solo en Bahía, sino también, digamos, y eso que Bahía es la localidad más importante de la región. Hay localidades que nosotros medimos como Dorrego, Puan, Pigüé, hay algunos locales comerciales y algunas empresas de servicios que están dejando digamos que lamentablemente están dejando ir a su mano de obra. Sí, complicada la situación aquí en la ciudad, en la región y a nivel nacional. Gonzalo, gracias por tu tiempo, por los conceptos tan claros, ¿no? Que a veces al común denominador de la gente, la economía es algo que cuesta, pero que afecta directamente y era importante tenerte. Así que gracias. Bueno, muchas gracias por todo y hasta la próxima. Hasta la próxima.